Tiziano fue uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano. A diferencia de Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, no centró su vida en Florencia o Roma, sino en Venecia. Tiziano pintó algunas de las obras más hermosas de la historia del arte y tuvo una enorme influencia en artistas de siglos posteriores. Acá vemos un autorretrato del pintor pintado en 1572 cuando tenía entre 73 y 75 años. En su juventud, en Venecia, Tiziano trabajó junto a grandes pintores como Giovanni Bellini o Giorgione. Llegó a ser un artista muy conocido y trabajó para los personajes más poderosos de su época. En este retrato está vestido de negro, como hacían muchos caballeros del momento, estaba de moda, y lleva una cadena en el cuello, señal del favor que había recibido por parte del emperador Carlos V. Al pintarse con un pincel en la mano se ubica socialmente, deja en claro que es un pintor y muestra que su éxito es resultado de su arte. Una de las razones que explican el éxito de Tiziano entre los principales personajes del momento es su talento como retratista. Este cuadro muestra a un joven de la poderosa familia Farnesio, se llama Ranuccio. El cuadro es de 1542 y muestra al chico cuando tenía 12 años. La cruz que se ve sobre la capa es un símbolo de la Orden de Malta, una congregación que agrupaba a hombres de alta alcurnia. Este tipo de asociación nos recuerda la obsesiva preocupación por el estatus social en Europa en esta época. Y nos recuerda también que la pintura servía para mostrar y para mantener un estatus. La expresión del chico es de viveza, de curiosidad y de vitalidad juvenil. Al margen de que el chico pudiera o no tener esas cualidades, fue Tiziano quien decidió plasmarlas en el retrato, con evidente éxito. Un contemporáneo escribió que este joven posó únicamente para parte del retrato, pero no para todo. Así se hacían comúnmente este tipo de cuadros. La persona retratada típicamente posaba durante una o pocas sesiones en las que el retratista pintaba solo su rostro. El resto del cuadro no necesitaba la presencia del modelo. A veces el pintor recibía en su estudio la ropa que el cliente quería lucir en el cuadro, u otros elementos como una armadura o una espada. La riqueza de matices que vemos en el rojo de la ropa es característica del talento de Tiziano como colorista. La elegancia que transmite el joven también es habitual en los retratos de este pintor. La idea de la elegancia que transmiten los retratos de Tiziano influyó mucho en otros pintores como Van Dyck o Velázquez. Este cuadro se llama La Bacanal de los Andrios. Es uno de varios cuadros de Tiziano, de los que pintó por 1523-1524. Lo hizo para un hombre llamado Alfonso de Este, duque de Ferrara. Como otros mecenas del Renacimiento, Alfonso de Este dedicó gran parte de su tiempo a coleccionar arte y aprender sobre la antigüedad. El cuadro se basa en una descripción de un cuadro antiguo, escrita en el siglo III de nuestra era por un autor griego llamado Filóstrato. Ese cuadro descrito mostraba la isla de Andros, donde un río de vino, creado por el dios Baco, regaba la tierra. La recreación que pinta Tiziano de ese texto celebra los placeres de compartir un buen vino. Digo buen porque se supone que el dios del vino no toma cualquier cosa. El arroyo del primer plano contiene vino en lugar de agua. Algunas figuras están vestidas con ropa del siglo XVI, pero la mayoría se viste con ropa antigua o con ninguna ropa, o sea, desnudos. En el mundo que observamos en este cuadro coexisten lo mitológico y lo contemporáneo, como una edad de oro del placer. El vino, adecuado con sensibilidad a un instante, puede invitar a un momento de reflexión o de intimidad y crear una atmósfera placentera y sensual. Las miradas vinculan unas figuras con otras. La escena tiene lugar en un entorno de abundancia primaveral. Las nubes del fondo parecen tan cargadas de energía como el resto de la escena. Están a punto de descargar una tormenta. Lo que pintó Tiziano es un estado de ánimo, un mundo de felicidad y sensualidad que tanto él como sus contemporáneos asociaban con la antigüedad. En la mujer que vemos desnuda en una esquina del cuadro, la sensualidad se torna explícitamente sexual. Tiziano se especializó en pintar desnudos femeninos
muy del gusto de la clientela de la época, que era casi toda masculina. La mujer parece algo desconectada del resto del cuadro, como si su presencia no fuese necesaria. Es posible que Tiziano la pintase como reacción a otro cuadro que estaba originalmente colgado en la misma sala, pintado por su maestro, Giovanni Bellini, que se llama La fiesta de los dioses. El cuadro de Bellini incluye a una mujer semidesnuda en la esquina inferior derecha. Es probable que Tiziano haya querido competir con ese cuadro mejorando la figura que había pintado su maestro. Este es uno de los últimos cuadros que pintó Tiziano antes de morir, en 1576. Nos muestra el estilo sorprendentemente abocetado. Este estilo es enormemente original y es una de las principales aportaciones de Tiziano a la historia del arte. La escena muestra un episodio de la mitología griega. Lo voy a describir con la mayor objetividad posible. Colgado boca abajo vemos a Marcias, que era un sátiro, una criatura mitad hombre, mitad oveja. Al lado de él, el dios Apolo, que le había ganado un concurso de música, le corta el cuello con un cuchillo. La sangre cae al suelo y un perrito se la toma. Bien, no conocemos la razón que llevó a Tiziano a pintar esta historia, ni la interpretación que él le daba. En el Renacimiento era frecuente la selección de temas de difícil interpretación, que permitían a los espectadores especular y conversar, dialogar sobre ello. Se conocían esculturas antiguas que mostraban a Marcias atado en el momento previo a su castigo. Es probable que estos precedentes animasen a pintores y coleccionistas a repetirlo. Lo más sorprendente de este cuadro y de otros del final de la vida de Tiziano es la novedad de su estilo, de su técnica. Frente al modelado cuidadoso de las formas que caracteriza a la mayor parte de la pintura del Renacimiento, en estos cuadros de Tiziano, las formas y los contornos parecen desenfocados, parecen faltos de definición. Sobre la superficie del cuadro vemos una gran cantidad de pinceladas que no coinciden con eso que describen. Aunque es difícil de ver en una foto, miremos la esquina superior izquierda de la obra. Volvamos al cuadro entero. Lo que vemos parece un gran boceto, parece inconcluso. Las pinceladas parecen haber sido aplicadas con vehemencia, de forma más impulsiva que predeterminada. El resultado es que el cuadro parece muy espontáneo, pero sabemos que se trata de una forma de pintar muy premeditada. Tiziano hacía cuadros como este en varias fases. Pintaba una parte, la dejaba secar, y así sucesivamente hasta que consideraba haber llegado a la imagen deseada. La diferencia entre esta forma de pintar y la habitual en la época es fundamental. En lugar de disimular las pinceladas, modelando y esfumando con suavidad, Tiziano las marca y deja al descubierto. Quiere que las veamos. Las pinceladas, parece decirnos, son expresivas en sí mismas, al margen de lo que representan. Quizá la novedad más importante es que el pintor está diciendo que en la pintura importa no solo el resultado final, sino también el proceso de creación del cuadro en base a pinceladas. El estilo abocetado de la última fase de Tiziano sorprendió a sus contemporáneos, que tomaron partido tanto a favor como en contra. Algunos jóvenes pintores, sobre todo Tintoretto, se convirtieron en sus seguidores. Con el tiempo, esa forma de pintar se demostraría de enorme influencia para toda una tradición artística, que va desde Rubens y Velázquez hasta el impresionismo del siglo XIX. Tiziano se convirtió en un pintor de pintores, un artista cuyas cualidades son especialmente valoradas por otros artistas. Esto se debe a cómo llama la atención hacia el proceso de creación de los cuadros. Pero es importante entender que para Tiziano, la forma y el contenido no eran separables. La mentalidad del siglo XVI no disociaba estos dos conceptos, tanto como lo hacemos quienes conocemos la pintura del siglo XX. Cuando Tiziano se centra en una técnica determinada, lo hace porque piensa que así aumenta el impacto de lo que pinta. Él busca transmitir, y para ello se concentra en la herramienta con la que trabaja, es decir, la pintura y el cómo usarla. Con esta forma de hacer, Tiziano liberó a los pintores de la necesidad de disimular las huellas de su trabajo y abrió un nuevo camino de libertad.